Arena presenta. Entrevista en Estados Unidos, Nueva York, al mayor del ejército peruano Evaristo Castillo, presidente de la organización política Arena, que durante la dictadura de Fujimori fue asilado político en España debido a sus denuncias contra la corrupción en el ejército en relación con el narcotráfico contra el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y el ex comandante general de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermosa, y otros de alta graduación. Nombrado por el Estado peruano como defensor del Estado de Derecho mediante Ley 25734, en radioprograma Un Día de Miércoles. Aló, buenas noches. Lo primero que me dicen y lo primero que hago, saludarlos a todos, porque este es un programa en el cual estamos identificados todos los latinos. Esto se originó por todos los derechos de Latinoamérica y la integración latinoamericana, porque somos la nación más grande en los Estados Unidos. Y todos los latinos debemos tener una sola identidad, porque acá en este país hay una sola ley, hay una sola constitución, y acá debemos regirnos a cómo funciona el sistema. Y tenemos invitados especiales en este día que la verdad hemos llamado al programa Concertación Nacional. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos, no solamente en el Perú, en toda Latinoamérica. Concertar para unirnos contra el Estado fallido que fomentan los políticos y los funcionarios públicos, para que nada funcione a favor del pueblo, sino a favor de los corruptos. Y tenemos un problema mucho más grande también. En este momento estamos como Tupac Amaru II, cuando se levantó contra el colonialismo extranjero. Ahora tenemos un colonialismo del narcotráfico. Y esa es la realidad. Y yo invité a tres personajes. Estoy esperando la llegada del doctor Fernando Calle, pero el tiempo acá en la radio es abrumador. Y voy a presentar, si me disculpa Evaristo, primero siempre, tú sabes, somos varones, y darle la oportunidad a la dama, la señora Carmen Ramos, que ella es una activista. Ella estuvimos luchando hace más de 13, 14 años con ella para hacer un referéndum para que haya una nueva constituyente, y era secretaria de esa organización en ese momento. Entonces, Carmencita, cuéntanos algo de ti. Buenas noches con todos. Mi nombre es Carmen Ramos, yo soy docente de nivel primario, tengo una pequeña empresa, importación a nivel internacional, y soy activista política. Por favor, Efraín, el señor Efraín es un mayor en retiro, que fue, ¿qué te puedo decir? Detenido por las Fuerzas Armadas porque él se atrevió a denunciar a los altos mandos corruptos, y tiene varios libros, y él también es líder del partido político revolucionario nacionalista Arena. Y cuéntanos algo de ti, por favor, Evaristo. Bueno, a ser breve, yo fui jefe de operaciones en el Alto Guayaga, los años 91-92, y denuncié el narcotráfico al interior de las Fuerzas Armadas, al ejército de Fujimori de ese entonces, donde la mitad más uno, bueno, andaban pues en el negocio, ¿no? En el negocio de la droga, en el negocio de la compra de armamentos, en el negocio de aniquilar gente porque pensaba diferente, y bueno, eran pocos los oficiales que se pegaban al reglamento de la institución, y eso le costaba a la mayoría de ellos la carrera, ¿no? Entre ellos a General Robles, por ejemplo, que fue el oficial que denunció la matanza de la Cantuta y Barrios Altos, ¿no? Entonces, bueno, han sido momentos muy duros, muy difíciles que hemos vivido, pero bueno, la lucha continúa porque las cosas no cambian, ¿no? Creo que van para peor. Ya, muchas gracias, Evaristo. Bueno, estamos en la espera de la importante opinión del doctor Fernando Calle. Me hubiera gustado él, como un ex magistrado, ¿no?, se manifieste en todas las ocurrencias de lo que está pasando ahorita en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Congreso de la República, porque esto verdaderamente, desde el año 2000, cuando la caída de la dictadura de Montesinos y Fujimori, no había sucedido algo tan grave como lo que está pasando en el Perú, que la última vez ha habido 200 muertos
Y tanto la fiscalía como el gobierno quiere desconocer que esas cifras son reales. Pero tenemos también, ¿no?, los investigadores de lo que es los derechos humanos internacionales que han venido de diferentes partes del mundo a verificar lo que está ocurriendo en el Perú. Y con respecto, sí que no, yo no me quiero entretener en la salida de Fujimori o no de la cárcel porque ya está ancianito, está viejito. Acá él tiene que cumplir su condena por lesa humanidad y por muchos crímenes que él cometió. Entonces, la Corte de la Haya ya ha dicho que es improcedente, ¿no?, sacarlo en libertad. O sea, si las personas que han gestionado todo esto, ya sea el Congreso, ya sea el Poder Judicial, ya sea la Fiscalía, intentan que el señor Alberto Fujimori salga libre, van a caer en prevaricato. Y ustedes lo saben. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas. Ojalá que el doctor Calle pueda ingresar para que nos aclare la parte legal de lo que está pasando. Y sería interesante su punto. Quisiera saber también la opinión ahorita del señor mayor en retiro, Evaristo Castillo. Castillo, una pregunta, hermano. ¿Cómo ves tú? Porque quiero tocar la parte sensible de tus conocimientos. Pues ya dijo ¿qué te digo? La señora Carmen con respecto a lo que está pasando en la gente de a pie. Ahora, uno de los grandes problemas que nos está dejando estos últimos 15 años de gobiernos que no han durado, pero ni 1 ni 2 años, y se han hecho lo que han querido con todo, ¿qué te digo? Las leyes se las han cambiado a su antojo, en fin, todo es corrupción. Esto es un narcoestado, como yo siempre lo dije. Entonces, yo quisiera, por favor, que nos digas en la parte tuya, con tu conocimiento que tú tienes como, ¿qué te digo?, un oficial que ha estado en zonas rojas, en zonas graves de conflicto, tanto de guerrilla como narcotráfico, y conoce de fondo, ¿no?, la inseguridad que ocurre en el Perú, porque lamentablemente las instituciones militares o policiales también, ¿qué te digo?, han llegado a la médula, ¿no?, con sus altos mandos, y casualmente tú fuiste víctima de denunciar eso, y en fin, ¿qué crees tú que podemos hacer para mejorar la seguridad tanto con la parte de las Fuerzas Armadas, que lamentablemente con Alan García y con Fujimori se redujo 45%, y esa es la falta que está haciendo ahorita, es ese personal que se fue a la calle y que ahorita, para entrenar nuevos elementos que tengan en la experiencia y todo lo que tenían, ¿no?, tanto por haber luchado en el Alto Guayaga con el narcotráfico, son gente especializada que ya tenía, y no tenía por qué haber sido, ¿qué te digo?, no, ¿por qué quitar 45% de la seguridad nacional, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas? ¿Puedes explicarnos un poco de eso, Evaristo? Los momentos que vive la República son muy difíciles. Yo diría que todos somos parte del problema. El propio pueblo peruano es parte del problema. Está fragmentado. Hay 500 partiduchos chiquititos, todos quieren ser presidentes, todos son pequeños caciques. Entonces el pueblo peruano tiene que terminar de identificar qué cosas quieren. Si al final yo hablo con gente que es del pueblo y son fujimoristas y no los entiendo. Son tan corruptos como Fujimori. Hay gente que me dice, no, él le robó el narcotráfico, le robó. O sea, y lo admiran, o sea, admiran a un ladrón. O sea, la decencia en el Perú la hemos enterrado. El problema nuestro, lo repito, es moral. Y esa inmoralidad ha llegado a todos sitios. Estamos viendo ayer, la resolución del Tribunal Constitucional es un chiste. Yo no soy abogado, soy un ciudadano, pero he leído mucho y creo que sé mucho de derecho. Tengo un par de hijos abogados, estoy muy metido en eso. A mí me da una vergüenza que el Tribunal Constitucional, el papelón que hace, ¿no? Mire, el indulto de PPK nació muerto, porque yo hubo un trapicheo con el hijo. Ya no, o sea, el origen, porque esto es la consecuencia de que PPK, que el otro lo revive, lo vuelve a revivir, y que le manda al juez y el juez se lo devuelve. O sea, es un país chistoso, porque donde no hay seguridad jurídica, no hay nada. Yo sé que Fernando Calle, el señor Fernando Calle, que es doctor y ha sido tribuno,
me da la razón. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué ¿Cómo está, proceso? doctor? ¿Cómo está? Yo he pasado por el Tribunal Constitucional pidiendo mis derechos y me dicen, mire, algún día estoy pidiendo que alguien haga esa, que sea como una tesis en mi caso, porque todo se atropella. Y yo hablé con Álvaro Landini personalmente, amigo de mi padre, que fue gobierno, mi padre era de la Revolución 65, él era presidente del tribunal y me dijo, lo que pasa, Evarito, es que tu caso es político. O sea, el primer magistrado del país me aceptaba que la política estaba metida en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo te van a dar tus derechos civiles si tú has denunciado a tu general contra narcotraficante? Y estaba preso en ese momento y está preso todavía en Moza. Entonces, ¿qué me queda? Si mi país me dice que no tengo, está politizado. El grave problema de nosotros es que todo está politizado. ¿Quiénes son los que deciden? Los más mediocres, porque tenemos una mediocridad en el Parlamento terrible. Evaristo. No solamente, perdóname para terminar, Sí. son mediocres y además son ladrones. Ya, Evaristo, Entonces, ¿qué recomendaciones podrías o qué es lo que está pasando realmente en las Fuerzas Armadas y policiales? quiero decir lo que está pasando. Acá en el Perú ahorita hay una guerra política entre la ultraderecha y la ultraizquierda. Y lo demás solamente son comparsas. La ultraizquierda tiene su gente, tiene su poder, porque también tiene un cierto poder económico, y lo demás es la comparsa. Y la ultraderecha, que ya sabemos cómo funciona, también tiene su comparsa. Y al medio hay un país, el pueblo, nosotros, que miramos a ambos lados. Y nosotros tenemos ese deber de unirnos, ya porque han capturado las instituciones democráticas, todas, para sus intereses políticos, que al final son económicos. Porque eso de la política, acá no hay políticos, lo que hay acá son gente que está buscando que le lance el bolsillo, como los últimos 7, 8, y yo me atrevería a decir los últimos 10 presidentes que hemos tenido. Todas sus familias son ricas, son la aristocracia, ¿no? La aristocracia política del Perú, los de la UNDE y los Camé, toda esa gente, ¿no? Entonces, no es nada nuevo esto. Lo que pasa es que ahora ya se ha polarizado. Es buena hora porque ahora va a tener que emerger el pueblo y decir, pues nosotros, no somos nosotros, y ellos no. Ellos hacen lo que quieren, y ya lo demostraron. La resolución para que salga Fujimori es netamente política. Exacto. Yo he escuchado a un par de tribunos brillantes, desgraciadamente son las minorías, me alegró porque dije, todavía hay gente decente. Pero he escuchado al presidente del tribunal que parecía Cantinflas, que decía que sí, que no, que no, que sí. Porque tenemos cierta educación, nos damos cuenta que es Cantinflas, ¿no? Y termina haciendo el daño al Estado y a la nación en general, ¿no? Porque quedamos mal ante el país. Y en cuanto a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, yo soy de la idea de que la Fuerza Armada debe hacer un pronunciamiento institucional, porque nosotros hemos pacificado el país 2 veces, el 75 y contra el MIR y después contra el Sendero Oriente RTA. ¿Para qué lo hemos pacificado? ¿Para esto? Para ver cómo se roban todos los presupuestos. Miren el último presupuesto, una vergüenza. Entonces, tenemos, yo creo, el deber moral de opinar, ¿no? Dice que los golpes han pasado de moda. Yo creo que no, porque depende del país. Si hay países que son cultos, bueno, ahí no cabe. Pero un país donde se ve que ya se está rayando la delincuencia, solamente de cuello y corbata. Gracias, Evaristo. Nosotros tenemos que tener bien preciso qué cosa es el 75% de informalidad. Gente en pobreza, sitios donde no hay agua, donde no hay luz, porque las grandes transnacionales dicen que nosotros no merecemos nada, que ellos no nos tienen que regalar. ¿Qué están regalando si se están robando todos los impuestos? La pandemia demostró la falta de hospitales, la falta de oxígeno, la falta de medicina, la falta de colegios, porque eso, en esos 2 años de pandemia, sacó el rostro del narcoestado que existe no solamente en el Perú, en toda Latinoamérica. Por eso yo digo, este programa hoy día va a cambiar a muchos países de Latinoamérica. Yo solamente quisiera para zanjar el tema Fujimori, decir 4 palabritas. El Fujimori, en funciones de presidente, organizaron grupos paramilitares con Montesinos, ¿no? Su asesor derecho y su amigo. Los 2 grandes millonarios con dinero del Estado. Y además financiaron estos grupos paramilitares con dinero del Estado peruano. Secuestraban jóvenes porque dicen que pensaban diferente, porque no está probado nada de eso. Imagínate,
secuestran a tu hijo, lo torturan, lo matan, lo cortan en pedazos, lo queman y después de 10 años te lo entregan en caja de cartón. Y entonces cuando el asesino está viejito hay que dejarlo porque pobrecito. Entonces eso es inhumano. Yo me pongo, yo tengo hijos. Entonces yo creo que el señor mínimamente debe cumplir su sentencia. Porque sea lo que sea, le pongamos el nombre que bonito o feo, lesa humanidad, derechos humanos, es una violencia que no se le puede aceptar a un Estado. A mí el Estado me persiguió. A mí me mandaron a eliminar diciendo que yo era del MRTA. Imagínense si lo hubieran logrado, ¿no? Entonces estaría seguro en mi cara por ahí una pancarta, ¿no? Entonces, yo he visto ese Estado. ¿Y qué hice yo? ¿Cuál fue mi delito? Denunciar que los helicópteros del ejército movían droga, en el caso Vaticano. Todos los compañeros míos que se quedaron callados pasaron por la cárcel por omisión. Y ahora voy al Tribunal Constitucional para que me den mis derechos y me dice que lo mío es un despido introspectivo, dice la señora Ledesma, que me vaya a los tribunales laborales. Oye, yo estoy denunciando una cosa gorda. Que todo el mundo lo sabe. Sí, Evaristo. Todo el mundo. Entonces, perdón, quería dejar esto en claro porque los peruanos tenemos que tener memoria. Exacto. Porque si no nos va, por eso que nos saquean cada 4 años, porque nos olvidamos de lo que está quisito nomás, acá cerquita. Entonces, la pregunta era, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos? Porque yo sé que tú estás presidiendo un partido político que se llama Arena, y yo creo que en esa propuesta de gobierno que tú tienes, debe haber tenido una solución. ¿Qué es lo que tú crees que se podría hacer para hacer una concertación nacional en la cual verdaderamente podamos llamar a referéndum y hacer una verdadera constitución para todos los peruanos, sin diferencia de clases? Bueno, yo creo que ahorita, como dije al comienzo, estamos en la lucha, una guerra política, ¿no? Entre la ultraderecha y la ultraizquierda. Lo demás estamos de comparsa. Pero falta el verdadero ciudadano, el patriota, el nacionalismo. Yo creo en el nacionalismo. Yo estoy convencido del nacionalismo porque tuve la suerte de estudiar en Taiwán, y en Taiwán viva la patria te da de comer, la patria te da trabajo, la patria te hace millonario. Y las leyes son claras y todo es transparente. Claro, pasaron por una dictadura de 36 años con Chiang Kai-shek, que movía la cola le metió un balazo en la cabeza porque estaba lleno de corruptos y limpió su patria, ¿no? Fue que tumbaron pues al emperador chino. O sea, hay un proceso que tenemos que seguir y yo eso es lo que me temo. Donde miramos a los países, donde vamos ahora a los peruanos a trabajar para tratar de estar mejor, esos países han pasado por guerras civiles, donde estás tú, una guerra civil de secesión, con 3, 4 millones de muertos. Acá 70.000 yo creo que es poco. Cuando dicen, Dina Boluarte asesina, bueno, ha matado 80, pero acá en las ciclovías, este año en Perú, van 266 ciudadanos que han sido atropellados en la ciclovía y están muertos. Y no decimos nada. O sea, desgraciadamente tenemos una sociedad que está loca, está desmembrada. Y para terminar, lo que pasa es que nunca hemos construido nación. Lo que dice el doctor Calle, no hay ciudadanía, sí pues. Acá hay habitantes, pero no hay ciudadanos. Listo. Yo haría, en el papel que estás haciendo tú como oficial en retiro y que denunció la corrupción, y hay libros contigo, un llamado, porque yo sé que hay buenos uniformados en las 3 Fuerzas Armadas como en la policía, no todos son malos. Llamar a esa gente que todavía tienen una conciencia moral para que esto se revierta, porque no podemos tirar a la tropa a matar a nuestros propios hermanos simplemente porque me quiero quedar en el poder, porque quiero seguir robando impunemente, como es el caso de Lavallato, de Sodalicio, los papeles de Panamá. Y hay una denuncia, ¿no?, por el Servicio de Inteligencia Financiero de Suiza y de los Estados Unidos, y que en el Perú quieren hacer oídos sordos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le dirías a tus ex compañeros o a todos los oficiales técnicos de las Fuerzas Armadas y policiales?
Lo que pasa es que la jefe suprema de las Fuerzas Armadas es la presidenta. Cuando tú sacas un león a la calle, se va a comer a la gente. Saca un gatito para que se asusten. Ese es el símil que estoy haciendo. Si tú sacas a fuerzas especiales que tienen un entrenamiento especial para que defiendan un aeropuerto, todo lo que se le mueve le va a volar la cabeza, porque están preparados para eso. Entonces tenemos que comenzar por preparar, ¿qué fuerza tengo que sacar yo? Unidades regulares. No puedo sacar unidades de fuerzas especiales. No puedo sacar a los comandos para que vayan a desalojar ambulantes, les cortan la cabeza, porque para eso están formados, para defender la soberanía nacional dejando la vida y volando las cabezas que puedan volar, porque el que está frente es el enemigo. Acá adentro no tenemos enemigos, ni siquiera adversarios, tenemos disidentes. Y ahí la responsabilidad de todos aquellos que están enjuiciados, de la presidenta, del ministro de Defensa, y ojalá no alcancen los mandos, pero seguro que les va a alcanzar. Porque si a mí tú me dices, al frente de una revuelta, yo soy jefe del ejército, y me dices, ¿qué hay? 20 que venden palta. Oye, le mando a mi perro y a mi asistente, pero no le va a mandar oficiales, no le manda fuerzas especiales. Entonces, En pocas palabras, una desproporcionalidad. Entonces, perdóname para contestar tu pregunta. Yo creo que ya el ejército ya entendió de que no se va a cumplir así nomás a rajatabla las órdenes que dan los políticos, porque fíjese, después terminan los mandos, ¿no? Se pacificó el país, ahora tenemos 78 oficiales prófugos, porque todos se han violado los derechos humanos con la famosa autoría inmediata, ¿no? Tenemos oficiales generales viejitos, de 87 años, 90 años, prófugos, y con Alzheimer. Uno la vez pasada se salió, estaba escondido y la policía lo devolvió porque pobrecito ahorita se va a morir. Entonces, al final nos denigran. Entonces, la Fuerza Armada ahorita está en una etapa de reflexión. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Y la gran pregunta es, hubiéramos dejado que Abimael sea presidente, a ver si les gustaba, a ver si iban a robar, porque no hubiera sido lo mejor, pero hago esa comparación porque en la impotencia nosotros que hemos pacificado y han muerto gente muy joven, han sido asesinados en la puerta de su casa, de un balazo en la cabeza, han dejado niños chicos, hemos pacificado el país a sangre y fuego, no fue Fujimori, fuimos nosotros, porque Fujimori no conocía ni los grados. Esa es la realidad. La gente acá dice, Fujimori no pacificó nada, utilizó el conflicto para robar ese millonario, él y sus generales montesinistas. Esa es la realidad. Hay una desinformación total, hay una desinformación gracias a los medios de comunicación que no informan, como bien dice el doctor Calle, ¿no? Entonces yo para terminar creo que es una época de reflexión. La Fuerza Armada tiene su posición, segurísimo que la tenemos, como yo, y creo que acá hay muchas cosas que reflexionar para reaccionar. Porque lo que estamos mirando, la democracia, que es un trapicheo terrible, donde todo vale y qué importa, han habido jurisconsultos que dicen no va a pasar nada ante un convenio internacional. Oye, ni yo, ¿no? Entonces, es un país que está dando una imagen de ser país chicha, tener políticos trapicheros, donde todo vale y nada importa. ok, Evaristo, no es. muchas Muchas gracias. gracias. Y yo también, como reserva de las Fuerzas Armadas, de la FAC, apoyo también lo que está diciendo Evaristo. Pero también tenemos muchos oficiales técnicos que ya están retirados y algunos que todavía tienen hijos y nietos que están en las Fuerzas Armadas y policiales, que son honestos, que son buenas familias, que tienen moral. Y a ellos yo les doy un llamado. Nosotros no juramos para los políticos, ni firmamos una carta de sujeción. Nosotros una vez en nuestra vida juramos a la bandera proteger a la nación y al Estado. Y a eso me refiero yo. Hago un llamado a todos los uniformados que están en reserva como los que están en retiro a apoyar este cambio que viene a ser una concertación nacional para hablar en todas las lenguas, en todos los colores, con nuestra gente. Y paso con Carmen Ramos, por favor. Dime, en esta etapa, ¿qué crees tú que debemos hacer para hacer una concertación, Carmencita? Bueno, déjame decirte que tenemos los Cuetos y tenemos los Montoya, que son los que denigran a las Fuerzas Armadas, que son los que se meten en la política a ser congresistas y ¿qué son? Unos delincuentes. Hacer una pregunta al doctor Calle como es magistrado del Tribunal Constitucional.
quisiera preguntarle qué piensa de lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia, de haber elegido a una fiscal de la nación corrupta y que le dio la máxima puntuación y que hoy día tenía que haberla destituido del cargo. ¿Qué piensa de los magistrados del Tribunal Constitucional, los tres que han aprobado, haciendo prevaricato y dándole la libertad hoy día, ha salido Alberto Fujimori? Como es magistrado del Tribunal Constitucional, me gustaría saber su opinión sobre la crisis que está viviendo los poderes del Estado peruano, tanto Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público y la Fiscalía. Bueno, mire, en realidad usted ha detallado con mucha razón y yo tengo la autoridad, yo, como ustedes saben, yo volví a presentarme al concurso porque era meritocrático, saqué el primer lugar y me retiré, porque ya sabía lo que se venía. Y lo que se ha encontrado en la Fiscalía es algo, ¿qué les puedo decir? Ya más que asqueante, ¿no? Porque estos negociados, por lo menos ya sabemos cómo se eligió el Banco de Reserva, cómo se eligió el Tribunal Constitucional, en el cual, como le digo, yo me retiré, cómo se ha elegido al Defensor del Pueblo, y cómo, como usted bien dice, cómo terminó. Yo también estoy sorprendido, porque mire, en ninguna de las instituciones hay personalidad, llamemos así, de prestancia, de trayectoria. En cuanto al tribunal, ¿yo qué le puedo decir? ¿No? Detrás mío, en las ubicaciones, después del 20 lugar, son los que han salido elegidos, ¿no? Yo no entiendo por qué, por ejemplo, no se ha tomado en cuenta lo que ha dicho la Contraloría. La Contraloría ha señalado fuertemente a todos, pero el Congreso no oye, no escucha ni siente. Yo les diré algo, que lo que estoy viendo, no sé, presumo que la Junta Nacional de Justicia, porque tiene las facultades de suspender, no estamos hablando de destituir, estamos hablando de suspender provisionalmente para efectos de que se deje un poco el manejo y puedan las investigaciones que se están realizando llegar a algo. Llegar a algo digo porque fíjense, la bandera contra la impunidad, yo le he enviado a ellos la carta que envié notarial, empecé el año que subió Humala, el presidente Humala, le envié la carta notarial para que se instale en nuestro país la Comisión Internacional contra la Impunidad. A partir de ahí le he enviado a todos los presidentes, incluyendo a candidatos como Keiko Fujimori. Lógicamente hubo un presidente que me contestó la Cancillería con algo que hay que mirarlo con humor, porque me dice, don Fernando, lo que usted dice es extraordinario, es una realidad, es una necesidad, pero eso es en países donde hay corrupción, me dice, ¿no? En países donde hay corrupción, imagínese usted, ¿no? Entonces, estamos en una situación realmente espeluznante. Usted me habla de la Fuerza Armada, yo decía, los que usted ha mencionado no tienen el mínimo de ética, de poder. Además, yo recuerdo que uno de ellos también estaba procesado. Quizás el error en los procesos que han habido de tipo castrense, me ayudarán, es no haberse cumplido a plenitud el Código de Justicia Militar, porque a la hora de condenarlos han debido degradarlos a rasos y quitarle todos sus beneficios, ¿no? Que es lo que ojalá se haga a futuro con los corruptos. Yo recuerdo cuando era estudiante se decía de que se formaba la tropa, le volteaban, le daban la espalda, le quitaban todos sus grados y lo botaban, ¿no? Y digamos, de alguna forma, supongo de ahí a la cárcel. Porque fíjese, todos los que están como producto de lo que pasó, que estaban en la Fuerza Aérea, la Marina, los militares, el general Victorioso al que se ha hecho referencia, todos siguen gozando de sus pensiones, siguen gozando de sus beneficios, sus grados, y bueno, claro, el precio es bastante delicado, ¿no? Los presidentes están en una prisión bastante dorada, ¿no? Como la que está usted apreciando. Pero nadie toma en cuenta las denuncias, por eso digo, no hay ciudadanos. Hace 10 años o 15 por lo menos los estudiantes salían y se tumbaban una elección del tribunal, yo he visto, ¿no? Como hubo otras elecciones. Ahora están pasando cosas peores, no sé si la reacción, por eso vengo sosteniendo que hoy más que nunca es necesaria la Asamblea Constituyente. No quisiera que terminemos en una constituyente violenta, con sangre, como consecuencia del humor de pasividad que parece que tenemos todos. Yo no sé si estas medidas, porque son medidas draconianas, de querer asustar, no sé si por ahí surja pues la necesidad
de que se le diga como Seneca a Nerón, a este gobierno, y de repente le diga, te tenemos miedo, por eso tienes el poder, pero de repente por ahí a tanta medida que quieren meter pena de muerte, todo para que se revela, no vaya a ser que el pueblo diga, de una vez por todas, ya no te tenemos miedo, ya no tienes el poder, ¿no? Y se ensangriente más el país. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho nuestro amigo, porque no creo que la Fuerza Armada, no creo que los militares, los soldados, disparen contra el pueblo. No creo. Porque además se vienen, fíjense, hay varias cosas que tengo que tocarles como respuesta cuando me habla del caso de los magistrados, y no es el primer caso. En la mañana justamente explicaba, a raíz de lo que ha dicho Evaristo, de que hay algunos colegas que dicen no pasa nada, no pasa nada, hay que proceder, no hacer caso. Estoy de acuerdo en el sentido de que no le pasa nada a los actores. Aquí, de los que hemos tenido, no le pasa nada a los que soltaron terroristas, no le pasa nada al presidente del Ejecutivo, no le pasa nada a los magistrados, porque lo que hace la Corte Interamericana es sancionar al Estado. O sea, nos pone 20 millones de dólares de sanción y no va a pasar nada porque no lo pagan los magistrados, no lo paga la presidenta, no lo paga nadie, lo paga el pueblo peruano. Tenemos que sacar el dinero de los impuestos del contribuyente, ¿no? Entonces, fíjate usted, esto es muy, muy delicado. Por eso cuando usted me dice qué pienso, ¿qué le podría decir hace tiempo? Pienso que es una cloaca esa metida en una gran sociedad de crimen. Por eso es que yo no creo, porque me pongo a pensar, ¿cómo es posible que marxista, leninista, trotskista de la cuarta espada voten igual con los que son recontra liberales, por usar una palabra juvenil, y no es una unidad por idea, no es un consenso necesario? En política tiene que haber consenso. A eso que habla incluso de una concertación en bien del país. Pero no, todo es por el sostenimiento de que ni uno ni otro quiere ir preso, porque todos tienen procesos, ¿eh? Todos tienen procesos. Si no son penales con penas de 20 años, 25, son procesos económicos que deben 20 millones, que no quieren pagar a la SUNAT, y así, perdón, una cantidad de cosas que son los que han elegido al tribunal, son los que han elegido al defensor, perdón, son los que han elegido a todo este aparato que tiene que ver con la posibilidad de que los libere, ¿no? Oiga, no creo que por gusto los hayan liberado a ñaños y a otros de millones de dólares, ¿no? Doctor, se nos va la hora y yo Sí, quisiera tenerlo a los tres en otro programa. Vamos a ver yo qué quiero, pasa se nos va la antes hora de fin de año. Perdóname un ratito, perdóname un ratito. porque no quedamos sino en el irismo, por eso yo termino solamente diciéndole, creo que es urgente nacional contra la impunidad, o alianza contra la impunidad, porque esto pasa en toda América. Ojalá. Yo ya me inscribí, y espero que Carmen y Barito también se inscriban. Entonces, invítalos. Escúchame un ratito a los tres. Yo quisiera colaborar, perdón, Bernardo, yo quisiera colaborar en lo que el doctor ha dicho muy cortito, ¿no? Es cierto, pues, el militar, yo lo que no entiendo, ¿no? La justicia militar. Estos militares cometen delitos, y la época de Fujimori mayormente, y ahora también, cometen un delito valiéndose de su grado, de su cargo, roban dinero de la defensa nacional. Sin embargo, van al foro civil. ¿Para qué quiero yo justicia militar? ¿Y sabes por qué no van al foro militar? Porque ahí hay reclusión. No hay 2x1 ni 5x1, no hay beneficios. Entonces, hay un compadreo ahí entre el poder político y el poder militar para que ya la justicia militar sirva para solamente perseguir al soldadito que perdió una cantimplora. Entonces, lo grande, el pez gordo, ahora lo que dice el doctor también es cierto. Han estado en la cárcel por ladrones, por todo, y tienen su pensión completita y no los tocan. Pero eso fue porque hubo un cambio en el Código de Justicia Militar, que lo hicieron entre gallos y medianoche la gente del ladrón y sinvergüenza de Toledo, con su ministro de Defensa. De un día a otro apareció un nuevo código, lo hicieron aprobar y chao, y lo tuvieron bajo 7 llaves. Cuando nosotros pedíamos, oye, tienen que degradarlo, ya no existía ese artículo, lo habían borrado. Y esa fue la gran obra de Toledo, y eso tenemos que tiene que volver a recuperarse, porque no puede quedar en que un militar haga destrozo y medio, que además atenta contra la defensa nacional,
contra la existencia propia de la nación y no pase nada. Se va a la cárcel civil 5 por 1, sí. Han habido comandantes generales que han estado presos y como era ley, cada 2 años les cambiaban carros 0 kilómetros. Dios mío, un dinero del Estado. Bueno, Y me van a suspensión escuchar, intocada. caballeros. Yo, perdón, quería decir esto para que la gente que nos escuche esté informada, porque al final de cuentas nosotros hablamos para que la gente se informe. Gracias. Perfecto. Escúchame, Evaristo, Fernando Calle, Carmencita. Ustedes tres van a cerrar el programa y yo quiero decirle que esta ventana latinoamericana está abierta para ustedes en cualquier momento. Ok, gracias. Evaristo, por favor. Yo creo que tenemos que comenzar a entender por cuáles serían los pilares. Un actor político, un partido, y luego de que todos los demás sepamos, bueno, las organizaciones sociales, definitivamente, todas. Y pues, dejémonos después de tener 500 partidos y que la unidad popular sea la que se imponga. Tenemos que llegar a la unidad popular, bueno, y un partido que va a servir para cumplir la ley, ¿no? Básicamente. Pero tenemos que tener las cosas claras. Los dos grandes males nacionales, para mí, son dos. La corrupción imperante en todos los sectores, en casi todos los sectores, ¿no? Porque, repito, el problema del Perú no es económico, el problema del Perú es moral. Lo que decía, la decencia tiene que imponerse. Y el segundo gran problema es que el patrimonio nacional, dígase riquezas nacionales, el comercio, etcétera, etcétera, yo le llamo patrimonio nacional, está en manos de negociantes y de sinvergüenzas. No se hace nada pensando en el bienestar de la familia peruana. No se hace nada pensando en el futuro o el presente, porque yo siempre he dicho que el futuro no existe. El problema es hoy, que los jóvenes entiendan que el futuro no hay, que el presente es hoy, y hay que salir a la calle. Okay, Esos son mira, grandes problemas. Sí. Y definitivamente una nueva constitución, sí o sí. Gracias. www.peruarena.com